bienvenidos a Plan M Económico. Ya estamos hasta las 9 de la noche, en un domingo en el cual vamos a discutir si hay un giro en la política económica. A partir de que el gobierno envió el presupuesto 2017, lo que parece quedar cada vez más claro es que en la Casa Rosada están muy preocupados porque la economía repunte y juegue favorablemente en el año electoral. Y hay varios economistas que empiezan a tener la impresión de que Macri ya empieza a apostar y a poner todas las fichas en la carrera electoral. No solamente porque este fin de semana volvió Macri con Vidal al Gran Buenos Aires, donde el gobierno está más flojo desde el punto de vista de imagen o de adhesión, desde el punto de vista político, sino también porque el presupuesto del 2017 implica fogonear obra pública y consumo financiado con deuda, con endeudamiento. Y en la negociación, el tironeo que está ocurriendo por estas horas entre el gobierno y la CGT respecto a si hay o no el primer paro nacional contra Macri, ya todos descuentan de que más allá de que esté o no el paro nacional contra Macri, que la CGT ya le puso de alguna manera orden, va a ser en octubre, no le pusieron fecha como forma de negociar esta semana con Pratgay la discusión por el impuesto a las ganancias, pero más allá de eso, en el gobierno ya tienen decidido dos cosas. Por un lado, que ganancias no, que el aguinaldo, el medio aguinaldo de diciembre no pague impuesto a las ganancias, y por otro lado, ver si efectivamente hay un plus, un bono de fin de año para jubilados y asignación por hijo a principio de diciembre. Es decir, el gobierno ya está en modo electoral, está con la idea de que la economía tiene que empezar a repuntar para que en el 2017, la madre de todas las batallas, que es el año electoral clave donde Macri se juega su futuro político y el de su gobierno, empiece a caminar. Y empieza a caminar de la mano del consumo, porque si bien Macri viene diciendo que hay muchos anuncios por miles de millones de dólares de inversiones, lo ha hecho también en el día de hoy, todos consideran que la obra pública y el consumo van a ser los motores del crecimiento el año próximo. Ahora, ¿es o no es un problema el volver a apelar al financiamiento externo, a la deuda, como forma de darle manija al crecimiento económico, a la economía? Miren estos datos de la deuda que se manejan por estas horas. Estos son números que hizo el economista Ramiro Castiñera, que está aquí en nuestros estudios, que muestran la evolución de la deuda total, la deuda pública total del sector público nacional. Deuda que lo que viene a financiar en estos tiempos, en realidad en los últimos tiempos, es esto, que es el déficit fiscal. Argentina va a llevar ya con el año próximo 8 años consecutivos de déficit fiscal. Es decir, al Estado no le alcanza con lo que recauda, después de pagar sus gastos, tiene un déficit fiscal primario. Es decir, tiene que financiar con algún recurso el agujero que se le presenta cada vez que gasta y no puede cubrir esos gastos con sus ingresos, con la recaudación. ¿Cómo se ha cubierto durante gran parte del kirchnerismo eso? Bueno, emitiendo pesos, es decir, endeudando al Tesoro con el Banco Central. Se cubrió financiando ese agujero fiscal, ese déficit, con la emisión de pesos. ¿Qué va a hacer Macri? Va a cambiar el modo de financiar ese déficit fiscal, que va a seguir fuerte el año próximo, con la emisión de bonos de la deuda en el mercado internacional y en el mercado local. Es decir, Macri ve como un dato que la Argentina no puede achicar su déficit fiscal. De hecho, este año lo aumentó respecto a lo que era el año pasado del kirchnerismo, y en el mejor de los casos va a mantener el mismo déficit fiscal o incluso tal vez lo agrande el año próximo. Y lo que está planteando como diferencia respecto al kirchnerismo es que el kirchnerismo, siempre que hay déficit fiscal, hay deuda. Es decir, la deuda aumentó durante el kirchnerismo, en los últimos 6 o 7 años, la deuda aumentó. Siempre que hay déficit fiscal, del otro lado tenés una deuda, tenés que cubrir ese déficit, ese agujero de alguna manera. La deuda durante el kirchnerismo en los últimos años aumentó fuertemente, pero ¿qué deuda? La deuda dentro del propio Estado. Es decir, ese déficit fiscal, fíjense, estos son los datos de la deuda total del sector público nacional, medida en dólares, una deuda que llegó a 190.000 millones de dólares en el año 2004, antes de
la quita y la renegociación de la deuda que hicieron Kirchner y Labaña. En ese momento, cuando se hace una quita sobre la parte de la deuda con los acreedores privados, no hay quita con los organismos internacionales, con el Club de París, el FMI, el Banco Mundial o el BID, pero cuando se hace la quita con los acreedores privados, la deuda cae alrededor de 120.000, 130.000 millones de dólares. Esa es la deuda total del sector público nacional, ya después de la renegociación, de la quita que se hace con la renegociación y los canjes del año 2005. Desde entonces, y sobre todo a partir del año 2009, 2010, cuando empieza a aparecer fuerte el déficit fiscal, la deuda empieza a crecer. Y llega al día de hoy a 245.000 millones de dólares. Esta es la deuda total del sector público. Lo que sucede es que el kirchnerismo acá por el año 2009 estatiza las AFJP, y cada vez más lo que crece no es la deuda con los acreedores privados, que incluso disminuye un poco, sino que lo que crece es la deuda con el propio sector público. Es decir, el Tesoro cubre ese déficit fiscal con el financiamiento del Banco Central. Hoy el Tesoro Nacional le debe al Banco Central 90.000 millones de dólares, lo llenó de papelitos que en algún momento le va a pagar, y a cambio el Banco Central le dio dólares de las reservas al gobierno, para pagar intereses de deuda y vencimientos de deuda, pero además para cubrir el déficit fiscal, le dio pesos. También hubo una deuda importante con la ANSES y con otros organismos públicos, como el Banco Nación, la AFIP, otros organismos públicos. Por eso, fíjense, la deuda total, desde esta quita en la época Kirchner-Labaña, que había caído a 120.000, 130.000 millones de dólares, prácticamente se duplica, pero lo que aumenta fuerte es la deuda dentro del propio sector público, es lo que está en este color, y se mantiene baja la deuda con los acreedores privados, básicamente con acreedores privados o con organismos internacionales, es decir, el Banco Mundial, el BID, la deuda con el FMI se cancela. Por eso hoy Argentina, del total de deuda que tiene, 245.000 millones de dólares, 127.000 millones de dólares son con el propio sector público y menos de 120.000 millones de dólares son con el sector privado, organismos internacionales, que es la deuda, si se quiere, si hoy importa, porque toda esta se refinancia al vencimiento. Bueno, como Macri llega al gobierno y se da cuenta que esta forma de financiarse ya no tiene más posibilidades, porque con esta forma de financiarse vos no hay forma de que puedas frenar la inflación, estás devaluando todos los años, está fundido el Banco Central y nadie cree en los pesitos que emite el Banco Central. Si el Banco Central sigue emitiendo pesitos, cada vez va a haber más inflación y más devaluación. Lo que hace es cambia la forma de financiamiento. En vez de financiarse con el sector público, lo que va a hacer es financiarse tomando préstamos acá, de los acreedores privados o del Banco Mundial o del BID para hacer algunas obras públicas, pero básicamente de los acreedores privados. Y la pregunta es si este esquema, en el cual Macri dice, bueno, mantengo el mismo déficit fiscal, apuesto fuerte a la obra pública, le doy al consumo el año que viene, ¿es sostenible o no en el tiempo? Y si la era donde el gobierno decía, hago un ajuste fiscal, ordeno las cuentas públicas, no vuelvo a caer en la trampa del kirchnerismo, quedó por lo menos en stand-by, en suspenso, porque se inició el año electoral. Es decir, porque ya está la economía nuevamente en modo electoral, empieza a jugarse quién va a ganar la elección del año que viene en la provincia de Buenos Aires, y ahí se juega el futuro político del gobierno. Bueno, eso vamos a discutir esta noche, si hay un giro económico en el cual el gobierno ya blanquea que va a tomar todo el financiamiento posible, toda la deuda posible, para poner plata en la economía, recuperar la economía, que la economía crezca el año que viene, y de esa manera mejorar mucho las chances electorales del oficialismo. Mirá Macri este fin de semana, ayer con María Eugenia Vidal de nuevo haciendo timbreo en el Gran Buenos Aires. ¿Qué sí? ¿Cómo no? ¿Cómo te va? ¿Cómo no? Yo no andaba no le deben faltar. Chao. No, amigo.
campaña ya este fin de semana en el Gran Buenos Aires junto a María Eugenia Vidal. No hay duda, todos coinciden, se largó la carrera electoral y la apuesta fuerte del gobierno es en el Gran Buenos Aires, donde se juega todas las posibilidades desde el punto de vista político, donde va a estar la gran pulseada. ¿Quién gana la elección del año que viene en la provincia de Buenos Aires? Bueno, la pregunta es, ¿hay un giro económico? Digamos, porque el gobierno sabe que más allá de que María Eugenia Vidal es hoy la dirigente política con mejor imagen en el país, muy por arriba incluso del propio Mauricio Macri, no va a ser candidata el año que viene y necesita que la economía crezca el año que viene. Es la economía lo que va a definir en buena medida el escenario político del año próximo. Ya están en nuestros estudios Marco Labañas, que es diputado nacional del Frente Renovador, además de economista, está el senador provincial de Cambiemos, Juan Pablo Alan, y está también el economista Ramiro Castiñera de la consultora Econométrica. También está con nosotros Miguel Ángel Calvete, titular del Instituto de Estudios de Consumo Masivo, el INDECOM, y un rato vamos a hablar con una empresaria PYME para ver cómo está la realidad económica hoy. Marco Labaña, ¿hay un giro económico? Es decir, el gobierno termina la etapa, si se quiere, del ajuste de lo que ha pasado con la devaluación, la suba de precios, lo que intentó con el tarifazo, y ahora dice, es momento de poner plata en la calle y lo financio en todo caso con más deuda. A ver, creo que no hay duda que el déficit fiscal es uno de los grandes problemas que tenemos en la Argentina ya hace muchos años, y el nuevo equipo económico, la nueva administración, tenía el gran desafío de empezar a ordenar las cuentas, porque tarde o temprano se termina pagando. Antes era con emisión, ahora va a ser con deuda, pero tarde o temprano esto termina en ajustes. En ajustes que siempre recaen sobre la clase media trabajadora, los sectores más vulnerables, que terminan pagando siempre los platos rotos. Entonces, el gobierno tomó la decisión, me parece, empieza a dar señales de esto, no quiero decir que esto ya va a ser así, pero empieza a dar señales como que el déficit no lo va a ir corrigiendo y lo que va a hacer es buscar otra forma de financiamiento. Y esto en años electorales justamente es lo que vos decías, va a tratar de inyectar plata al consumo para mostrar que la situación está mejor, y eso indefectiblemente te va a llevar a un 2018 más complicado, que vas a empezar a hacer algún ajuste un poquitito, que después lo vas a cortar porque el 2019 estás de vuelta en un año electoral, y así vas a ir medio de los ponchazos y no vas a terminar de recuperar la economía. Si el Poder Ejecutivo, el equipo económico no toma la decisión de empezar realmente a ordenar las cuentas, esto va a terminar siendo una economía muy chata y tarde o temprano se termina pagando, tarde o temprano vas a entrar nuevamente en una crisis más importante. A ver, todos coincidimos, me parece que no hay economista que no coincida, que Argentina no puede tener 4 o 5 puntos de déficit fiscal de manera sostenida, permanente, y que evidentemente eso fue también el agotamiento del modelo kirchnerista, porque si Argentina pudiera financiar ese déficit fiscal emitiendo pesos permanentemente el Banco Central, bueno, sería fenómeno, todo bárbaro y no habría problema. Pero en los últimos 7 años Argentina tuvo todos los años inflaciones arriba del 20-25% anual, devaluó su moneda más del 400%, pasó de 3 a 15 pesos, bueno, y básicamente se quedó sin posibilidad de que la economía crezca, pues en los últimos 5 años la economía viene prácticamente en el mismo nivel de estancamiento. Que ese es el problema que yo veo para adelante. Vos entras en estas lógicas de haces algo los años no electorales, después te deshaces lo que hiciste en el año previo, sí, y vas permanentemente en esos pequeños ajustes, siempre terminás con una economía chata, donde terminás generando sectores más vulnerables, mucho más estructurales. Te cuesta mucho más salir después y lograr ese objetivo que decían, el lindo eslogan de campaña de pobreza cero. Bueno, de esta no va a ser la forma que lo van a poder corregir. Le pido la intervención ahí al senador Alan o a Ramiro Castiñera, porque claro, la pregunta es si después de todo, bueno, lo que hemos vivido este año, Macri termina el año que viene más o menos en las mismas condiciones. La única diferencia es que en vez de financiarlo con emisión de pesos, lo hace con emisión de deuda, que en el corto plazo es mejor, digamos, porque la verdad que el peso ya te significaba que no tenía forma de frenar la inflación, pero bueno, a la larga se paga, digamos. Yo creo, Maxi, que en realidad lo que hay es una elección muy definida por la gradualidad. Es decir, hay un contexto económico y social que impide ir a una política de shock. Hoy la mitad de los economistas que nos critican por no haber aplicado esa política de shock, y sin embargo nosotros elegimos una gradualidad. Si bien el déficit
no se reduce todo lo que uno quisiera, sí se reduce el año que viene con relación a este, y un poco más el que viene y otro poco más el que viene. Lo mismo en la inflación. Ya hay un sendero muy claro de baja de inflación, y el año que viene el presupuesto prevé entre un 12 y un 17%, es decir, la inflación más baja de los últimos 10 años. Eso significa que estamos generando las condiciones necesarias para un desarrollo, no para un crecimiento. Todo lo que estamos discutiendo un poquito acá es que si efectivamente el gobierno quiere crecer al 3-4% el año que viene, y la inflación no va a ser entre el 12 y el 17. Va a estar entre más otras cerca cosas del 20, porque los salarios van a estar 4 o 5 puntos arriba de la inflación para que crezca el consumo, y los salarios tienen que estar arriba de tal vez el 20-25% para que le puedan ganar a lo que se espera de inflación. Entonces, como que eso que ha planteado como meta el gobierno también plantea este año que la inflación va a ser el 25 y terminó siendo el 40. Y que el déficit se reducía. Y terminó el siendo más fiscal, grande que el año pasado. El déficit fiscal se reducía. Hay un giro también en la política económica oficial, digamos, que ya empezaron con el modo electoral y dicen, bueno, esto que dicen ustedes, bueno, también hay que ver los límites políticos, sociales, la recesión fue muy dura, muy profunda, ahora hay que reactivar la economía y después se verá si se corrigen los problemas de fondo. A ver, le pido al Senado, porque no, inicialmente hemos tomado las medidas difíciles que nadie hubiese querido tomar, pero las teníamos que tomar para sanear y para tener en el mediano plazo y en el largo plazo una economía que genere desarrollo y no crecimiento un año y caída 3. Obviamente que eso impactó en la inflación, hubo efectos no deseados, ese pico inflacionario complicó el consumo, pero ahora que ya hay un sendero de baja de inflación muy claro, muy definido, muy sostenible, ya se ven algunos rebotes en materia de consumo, por supuesto que incipientes, lentos, pero claramente a partir de ahora ya se van a ver signos de recuperación y el año que viene esperamos un crecimiento. A ver, Ramiro Castiñera, no es un problema la deuda, como dice Pratgay, fue la frase de la semana, ¿no? Sí. La deuda no es un problema. En este momento la deuda no es un problema. En este momento. Sí. Obviamente, si uno quiere financiarse el déficit fiscal nada más que con deuda, y particularmente con deuda externa, ahí sí vas a tener un problema. A ver, la herencia kirchnerista no se va a resolver en 9 meses, ni siquiera en toda la gestión de la presidencia de Macri. Mirá lo que te estoy diciendo. Para ponerte en magnitud, el déficit que tiene es, bueno, ahí lo marcabas, entre el gobierno nacional, las provincias y el pago de los intereses que genera toda esa deuda, el déficit del Estado en este momento es más de 6 puntos del PBI. Obviamente hacer un ajuste de 6 puntos del PBI es imposible. Entonces hay que tomarse el trabajo de, primero, bueno, se hizo mucho en muy poco tiempo, pero es evidente que falta un montón, y en este momento evidentemente la pelea es contra la inflación. La inflación este año va a cerrar arriba del 40, el año que viene va a ser por debajo del 20 y lo va a permitir una recuperación del nivel de actividad. ¿Por qué va a bajar fuerte la inflación? Vos lo marcabas muy bien. Cuando uno tiene déficit fiscal, tiene que elegir qué va a subir. O suben los precios o sube la deuda. No hay otra cuestión. Obviamente el kirchnerismo elegía que suban los precios. El gobierno dijo que primero frenemos la nominalidad de la economía para estabilizarnos. Obviamente eso se hace tomando deuda y después... Ahora, uno ve los números de la deuda de este año, ¿no? Y ya entre el gobierno nacional y las provincias llevan emitidos más de 25.000 millones de dólares de deuda. El gobierno nacional lleva emitidos 19.000 millones de dólares y las provincias alrededor de 6.000 millones de dólares, ¿no? Es cierto que gran parte de lo que le emitió el gobierno nacional, los 6.000 millones de dólares, fue para pagar a los fondos buitres, fue para pagar a los holdouts y de esa manera poder acceder a los mercados. Pero también es cierto que este año el gobierno usó más de 160.000 millones de pesos para cubrir el déficit fiscal. El resto, 8.000 millones de dólares, los cubrió con, o 9.000 millones de dólares con financiamiento con deuda en el exterior. Ahora, ojo que las provincias van a seguir emitiendo este año. Ahí tenemos una placa de cómo está hoy la deuda de Macri. Ojo que las provincias van a seguir emitiendo este año y el año que viene quieren emitir mucho más. Y si el gobierno quiere emitir menos pesos del Banco Central el año que viene, bueno, lo que uno ve es que el año que viene se van a necesitar 30.000, 40.000 millones de dólares de endeudamiento para cubrir el bache fiscal, enorme. Fíjense, 25.100 millones de dólares se emitió en dólares, en moneda extranjera. Estas son emisiones en el exterior. Hay que sumarle lo que se emitió acá adentro en la Argentina. 19.000 millones de dólares emitió el gobierno nacional, casi 6.000 millones de dólares en la provincia. Para que tengan una idea, estos 25.000 millones de dólares en un año
es más deuda de la que emitieron en cualquiera de los últimos años los grandes países de Latinoamérica, es decir, Brasil, México, Perú y Chile sumados, en ningún año emitieron la magnitud de deuda que emitió este año la Argentina. Y el año que viene, si Macri plantea tener este agujero fiscal todavía muy grande, va a tener que emitir más que esto, ¿no? Va a ser más deuda todavía. Ver, te cuento cuál es la lógica del problema, porque uno habla de que la deuda termina siendo un problema, porque vos empezás a tener más peso de intereses sobre tus gastos totales. Entonces hoy tenés una carga de que haces un gasto social muy importante, tenés la UH y los intereses todavía son bajos. Cuando vos tenés mucha deuda, lo que te termina pasando es que te suben mucho los intereses y tenés que empezar a recortar en la parte social. Entonces la deuda te termina generando una crisis social. Es por eso que uno no tiene que ir a modelos donde el endeudamiento es el único instrumento. La forma que tenés para reducir el déficit es que vos generes crecimiento, que vos hagas una inyección en el sector productivo, particularmente en el tema pymes, que son las que te generan el 80% del trabajo, que hagas si se quiere, formalizar parte de esa 50, 60 que tenés hoy de economía todavía informales, depende de los sectores, que empieces a buscar poner rentas o impuestos a las rentas altas, y ahí vas a poder ajustar. No podés bajar el déficit fiscal de 6 puntos, como decía Ramiro, con un ajuste fiscal, es imposible. Y un tema que yo no coincido es el tema de que estamos desacelerando la inflación y que ya el tema es un tema pasado. Digo, yo en esto estoy más cerca de lo que decía Sturzenegger, que suponer que el problema inflacionario ya no es un problema. Sturzenegger que dice que una inflación... Recién empieza la batalla. Que recién empieza la batalla. ¿Por qué digo esto? Porque hoy estás teniendo una situación de inflación de 40 puntos con una recesión económica muy importante. Cuando vos empieces a reaccionar un poco el consumo, si empezás a inyectar, la inflación te va a pegar un poco para arriba, los sueldos te van a pegar un poquito más para arriba, digo, entonces... Y cuando empieces a mover el dólar, porque el dólar hoy el valor del dólar es el mismo que había en marzo, más bajo de lo que había en marzo, cuando toda la economía desde marzo aumentó 20% la inflación. 20% está planteado solo en el presupuesto, todo eso te va a impactar en precios, con lo cual estamos más cerca del 20-25, que es la misma inflación que venís teniendo hace 7 años, en promedio, que bajarla realmente, con lo cual ojo con ese tema. Ahora le voy a preguntar a Carlitos González Prieto, porque ojo que hay una discusión muy fuerte entre el campo y los supermercados, con las denuncias que hizo Luis Miguel Echeverre, el titular de la Sociedad Rural, respecto a que los supermercados le robaban a la gente con los precios que cobraban en góndola respecto a los precios que compraban de las fábricas o del campo. Pero, a ver, ¿hay o no hay un giro en la política oficial pensando en las elecciones? Hoy se conoció que el gobierno prorroga hasta el 31 de enero el ahora 12. El ahora 12, que muchos en el gobierno no están de acuerdo, que creen que es una forma encubierta de inflar también los precios, porque paga lo mismo el que compra en 12 cuotas sin interés que el que compra en contado, lo prorrogan. Y evidentemente ahí hay una necesidad de tratar de remontar el consumo, de sostener el consumo. Calvete. Bueno, la hora 12, sí, efectivamente es un esquema que ha colaborado mucho, y sobre todo para los que es bienes durables, indumentaria, electrodomésticos y demás. Pero sí, debería transparentarse en función del componente de los intereses, ¿no? Es un poco difuso eso. Ahora está mostrando el gobierno que necesita sostener un poco las ventas, un poco el consumo interno. Son herramientas que utiliza el gobierno, que de hecho son muy buenas y están, las cámaras sectoriales lo vienen acompañando. En el caso de la cámara de juguete, de indumentaria y demás, creo que es una herramienta necesaria. El consumo de bienes durables cayó muy fuerte, el interanual medido es más de 15 puntos. De hecho, son tanto eso como algunas herramientas, caso de precios claros, precios cuidados y demás, son herramientas que creo que las van a prorrogar para el año que viene, ¿no? Sí, me quedé enganchado con lo que decía Marco Labaña. Yo por ahí entiendo las chicanas políticas, Marco, pero desde el punto de vista técnico, ¿cómo es posible que desde el Frente Renovador, por un lado, se asusten por el déficit fiscal, ¿no? Decir, bueno, y es natural asustarse por el déficit fiscal, pero por otro lado no tienen la misma responsabilidad cuando planteas una ley como ganancias o planteas una ley como la de presupuesto, sin fijarse tanto en el costo fiscal que va a tener
el gobierno. Digo, no es muy fácil por ahí desde la oposición decir, ojo con el déficit, pero por otro lado, seguir gastando y seguir incrementándolo. Entiendo, y esto sería así si yo no te dijese cómo lo financio, o cómo hago para financiar ese gasto. Primero, en términos de impuesto a las ganancias, para que quedemos claros, cuando uno no actualiza los niveles de impuesto a las ganancias, lo que estás haciendo es aumentándole los impuestos a la gente. Porque básicamente, como vos tenés un nivel fijo, en pesos fijado de impuesto a la ganancia, cuando te aumenta tu salario porque te aumentó la inflación, no porque aumentó tu poder adquisitivo, sino por la inflación, y vos dejás quieto ganancia, lo que hiciste fue, le aumentaste el impuesto a la gente. Entonces, lo que nosotros decimos es dejar de aumentar impuestos y empezar a recuperar la situación natural. ¿Eso te va a tener un impacto fiscal? Sí, desde ya. Por eso nosotros te decimos, tenés la renta financiera, tenés el impuesto, un impuesto especial dicen, al dólar futuro. El déficit es alto, pero por otro lado largan proyectos para que cueste más plata todo. Pero yo te estoy diciendo cómo financiarlo. ¿Cuál es la diferencia? La afectación a las provincias, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia? Primero, dejar de aumentar los impuestos a la gente. Después te digo cómo financiarlo. Cuando vos financiás y le mandás plata al bolsillo de la gente, lo que terminás generando es un aumento del consumo, un aumento de otros impuestos. Ejemplo, el IVA. Entonces vos tenés un círculo virtuoso que vas haciendo en función de esa baja. Si yo no te dijese cómo financiar ese impacto fiscal, lo que te estoy diciendo es aumentar el déficit. Pero cuando yo te digo impuesto especial al dólar futuro, renta financiera, impuesto al juego, en eso solo ya me alcanza para financiarte la baja que te decimos nosotros, impuesto a las ganancias, y te queda para hacer otros programas sociales. Ahora un segundo, mire la discusión que tuvo Nelson Castro con Kicillof respecto a el ajuste económico actual. ¿De quién es la responsabilidad de la situación económica actual? ¿Usted es consciente que estamos viviendo un ajuste que es producto de lo que fue su mala gestión al frente del Ministerio de Economía? Me parece que esa es su opinión, doctor Castro. Es de muchos. Que yo no coincido. No creo. Me parece que es la opinión de muchos, en la política de algunos y en el periodismo de otros, pero mi opinión es muy distinta. Quiero ser muy claro con esto. El plan económico que está aplicando Macri no tiene que ver con la situación que recibió, y no tiene que ver con el momento tampoco. El plan económico, Nelson, si me permite... Sí, ahora vamos a ir punto por punto. El plan económico es un plan neoliberal de regla punto por punto. Y le pongo reta hoy, tomando eso. La inflación los primeros 8 meses del año pasado, ¿sabe cuánto fue? Índice de la Ciudad de Buenos Aires, más o menos cuánto fue. Sí, estuvo ahí el 22, 23%. 16. 16. Sí, la Ciudad de Buenos Aires, los primeros 8 meses. Pero no, estamos hablando de lo anual, estoy hablando de lo anual. Por eso, pero no era un examen tampoco. No, estoy hablando de lo anual, por eso le digo esto, pero ¿sabe cuál fue este año? Pero ¿sabe qué pasa? ¿Sabe cuál fue este año? Este año va a estar en el 40 y pico %. Sí, pero ¿sabe cuál fue esos Pero ¿sabe cuál es la meses? realidad? Que hoy se conoce la verdad. Durante su gestión se mentía y se ocultaba. Bueno, ahí está, no sé si se escuchaba bien acá en el piso, pero está un poquito la discusión planteada, ¿no? Me parece que es un poco lo que le juega a favor al gobierno y que todavía una mayoría de la sociedad piensa que la responsabilidad sobre la situación económica actual es de la herencia, ¿no? Y no del presente. Sí, más de la mitad de la gente considera que lo que está pasando en el presente tiene que ver con lo pasado. Son 4 años consecutivos que la economía no creció, que no se generó empleo, como bien decís, terminó con una inflación acumulada de 700%, es decir, un modelo que claramente fracasó, pero no solo fracasó, sino que trajo consecuencias. Y esas consecuencias la gente entiende claramente que son las provocadas por el pasado y que el presente es necesario, lamentablemente, pasar por alguna de estas medidas para el día de mañana tener un crecimiento genuino, sostenido, que genere un desarrollo a la larga, ¿no? Nosotros ayer, vos mostraste las imágenes de Mauricio haciendo el timbreo con la gobernadora. Sí. Yo también lo hice, como todos lo hicimos, lo hice en 2 localidades de La Plata, que son Saboya, Barrio Saboya y Barrio Los Hornos, y muchas de esas casas en las que visité, clase media baja, y todos te decían lo mismo. Hay una comprensión del presente y una expectativa en el futuro, pero muy marcada la diferencia, ¿eh? El tema es hasta cuándo va a bancar la gente, ¿no? Porque todos los encuestadores y politicólogos coinciden en que hay un 60% de la gente que dice que va a estar todo bien, pero reconocen que las cosas no están bien hoy. El punto es que en algún momento le van a decir, ok, te apoyo, o te dejo de bancar. Ese es el timing que por ahí
cuesta encontrar, ¿no?, dentro de Cambiemos. Sí, pero algunos de los números que ellos tienen ya marcan alguna luz y no es el tren de frente. A ver, el gobierno dice que la economía se está recuperando. ¿Hay alguna señal de recuperación del consumo? Ahora le voy a preguntar, pero le voy a preguntar antes a... está con nosotros la empresaria del sector PYME, del sector metalúrgico. Tenía conmigo acá todos los papelitos. Me van a ayudar desde el control, por favor. ¿Me van a ayudar en el control? No me van a ayudar. Mirá lo que decía, mirá lo que decía acá Dar y Schmidt sobre el paro, y ahora vamos a hablar un poquito. Ya está decidido un paro de 24 horas. Seguramente el Comité Central Confederal va a debatir, el Consejo Directivo ya ha tomado esa determinación, lo que no está todavía precisado es la fecha. Se habla del 17 de octubre, del 23. Tiene 30 días octubre. De no encontrar alternativas, más que alternativas, respuestas a los planteos de rectificación que venimos planteando durante este momento, durante este periodo, al Poder Ejecutivo llevar adelante las medidas que sean convenientes en el momento que se crea oportuno. El tema, el momento y la medida en términos de dimensión. Bueno, ahí estaban que sí, que no, que el paro, que vamos, que volvemos. Bueno, está con nosotros Elvira Rodríguez, que es empresaria PYME metalúrgica, titular de Royac, metalúrgica, fábrica de equipamiento para industria. El tarifazo castigó duro al sector metalúrgico. Preguntamos si hay una señal de reactivación para los metalúrgicos o todavía siguen viviendo una recesión profunda. No, todavía estamos en una recesión bastante profunda. Lo que es mi sector, que es la parte de mecánica, que realmente está muy bajo. Bueno, yo de por sí soy fabricante de válvulas rotativas. ¿Qué es exactamente lo que producís? Válvulas rotativas. Esas válvulas son utilizadas por todo el sector molinero. Molinero que vendría a ser toda la parte de harinas, aceites, ojeros, arroceros, maniceros. Yo tenía trabajo hasta diciembre, con muchas órdenes de compra, con muchas buenas expectativas cuando sacaron el tema de las retenciones. Pero con el tema de la libre importación, a partir de febrero, todas las órdenes que tenía, todas vinieron para, digamos, están todas anuladas, todos están comprados afuera, digamos. Todo lo que yo fabrico, eso y aparte fabrico otras cosas más para el mismo sector, están todas anuladas directamente. Es muy interesante porque vos justo sos proveedora de un sector que, claro, se dinamizó mucho por el tema de la baja de las retenciones, además la suba del dólar y demás. Exacto. Pero vos me decís que simultáneamente abrieron la importación y lo que vos producías, estas válvulas que vos producías del sector metalúrgico para estas industrias, la terminaron comprando afuera. Las compran totalmente afuera. Bueno, de por sí hay varios, somos muchos, digamos, somos 3 en el sector que fabricamos estos. Obviamente somos todos nacionales, y la empresa como Bühler, que es una empresa extranjera, no tiene, digamos, tiene una oficina solamente acá, y trae todas las maquinarias acá, las trae acá, las ensambla acá y las vende muchísimo más baratas. Para colmo, tampoco las fabrica en el lugar de su fábrica, porque lo tiene obviamente en Suiza. ¿A cuánto producen ustedes este insumo, estas válvulas, o a cuánto la venden acá y cuánto viene de importación? De afuera viene sin puesta, digamos, puesta acá en puerto, sin esa parte, se está vendiendo a $1.000. Perdóname, ¿sí? ¿a cuánto? $1.000. ¿Sí? A $1.000. ¿Y a vos cuánto te sale? A mí me sale, una de las más chicas, me sale 25 para fabricarla, 25.000 pesos. 25.000 pesos, o sea que estamos hablando, a vos prácticamente te cuesta el doble. Sí. Es decir, pero lo que pasa es que lo que pasa que no se puede comparar algo que está fabricado en China, que realmente no tiene el valor, no tiene las medidas que necesita el molino, no se puede comparar con el producto. Lo mío es muy artesanal, que no es lo mismo fabricado en una cantidad de una empresa muy grande de 1.000 metros cuadrados con más de 1.000 personas trabajando, que yo tengo una empresa con 10 empleados, que los tenía porque ahora tengo 2, que no es lo mismo, ¿sí? La calidad nuestra es superior. Entonces ahí lo que se ve, que obviamente cuando vos tenés una empresa, que tenés que sostener, que tenés que pagar un alquiler, que tenés que pagar salarios, que tenés que y encima tenés que mantenerte porque tengo una familia atrás y tengo empleados que tienen familia, entonces terminás en un tema que tenés que o cerrar o tenés que hacer algo. Obviamente la empresa no la voy a convertir en otra cosa, sino voy a seguir haciendo de alguna forma, voy a seguir golpeando puertas para que se entienda que las pymes somos un poder realmente importante y necesario,
porque nosotros realmente damos muchísimo trabajo y genuino, somos las únicas. Bueno, acá están escuchando atentamente los economistas, el senador de Cambiemos. ¿Qué tema, Carlos González Prieto, ¿no? Porque justamente estamos hablando de una metalurgia que está enganchada al sector que más se benefició en los últimos meses, el sector más dinámico, pero claro, en vez de arrastrar a estas pymes, le abrieron la importación y desplazaron mercado y trabajo local. Bueno, es una cosa, me imagino yo, puntual y debe ser terrible, ¿no? Porque no puedes competir, te entran productos más bajos, pero no tiene nada que ver con la explosión que tuvo el campo, porque si ya le vamos a echar la culpa al campo también de la maquinaria que entra importada y que es mucho más competitiva que la de la industria nacional, digamos, no tiene nada que ver con el desarrollo explosivo del campo. Hay empresas que están con problemas, por supuesto, porque entran importados que hacen que no se pueda competir con el producto local, pero hay también, es justo decirlo, Maxi, muchas otras empresas que han ido desarrollándose al calor de esta explosión que tuvo el campo. A ver, los fabricantes de tractores incrementaron un 30% la venta en estos primeros 8 meses. Camionetas están liderando el ranking de los autos más vendidos. Vos vas por los pueblos del interior y se nota una pujanza. Mira, si me permitís, hay un gráfico que muestra cómo crecieron en hectáreas los principales 4 cultivos de la agricultura argentina. Pues se siembra de todo, pero los que mueven la torta es soja, trigo, maíz y girasol. No sé si está el gráfico por allí, pero el trigo que se acaba de sembrar se incrementó comparando 2015 con 2016 un 20% la superficie sembrada. El maíz, 5 millones de hectáreas se sembraron el año pasado, este año se van a sembrar 7.200.000 hectáreas, 40% más. Esto es más máquinas en la calle, esto es más tractores trabajando en el campo, es más movimiento en el interior. Fíjate qué notable la soja, no tiene crecimiento prácticamente, la misma cantidad de hectáreas. La soja es lo que más plata aporta a la economía. 20 millones de hectáreas se van a sembrar según los datos del Ministerio de Agroindustria y de las bolsas de cereales también. Y el girasol, que estaba muy baqueteado, pasa de 1.200.000 hectáreas a 1.600.000 hectáreas. Esto obviamente que reactiva. Ahora no tiene nada que ver con una decisión del gobierno de decir levanto las importaciones y que no puedan competir algunos industriales. A ver, ¿qué quiere decir la empresa? Me parece que no es así, porque las empresas que vos nombraste son empresas demasiado grandes. Yo estoy hablando de pymes, yo no estoy hablando de una empresa, no, yo estoy hablando de una empresa pyme. Pero vos estás diciendo el tema de los tractores. El tema de los tractores vos me estás diciendo. Pero no es culpa del campo que te habla de importación. Sí, ¿sabés que también es culpa del campo? A ver, explícamelo. ¿Sabés por qué también es culpa del campo? No es la primera vez que el campo hace esto, ¿sí? Hace más de 20 años que viene siendo exactamente lo mismo. No importa el gobierno que venga, pero ahora... ¿Pero qué tiene que ver? Sí, tiene mucho que ver. Vos me estás mezclando, vos me estás mezclando de que el tema... A ver, Carlos, déjala que termine con realmente me parece que nadie acá debe tener una empresa. Me parece que nadie tiene una empresa, porque realmente que te fabricas tractores, ¿de cuánto? Una empresa con 10 empleados, sí, realmente una pyme, soy pyme y te entiendo, pero no tiene nada que ver con el campo. A ver, completa el argumento, ¿qué es lo que estás planteando? Realmente el tema de los tractores, como vos explicás algo del tema, que los tractores, que la exportación, discúlpame, a mí realmente la libre importación me trajo un problema muy grande. Pero tenés razón, ¿por qué tiene que venir de afuera mi producto cuando acá realmente podemos fabricar todo lo que es una instalación? Una instalación totalmente molinera, completa en la Argentina. Pero tienes razón. ¿Qué hago? Entonces, las personas que realmente podemos, como nosotros, que tenemos que fabricar, no podemos. A ver, la falta de como un tarado, Maxi. Una de las cosas que había que hacer era normalizar el comercio exterior. Sí. Argentina era uno de los países más cerrados del mundo, ¿sí? Ergo, fue un fracaso, absoluto fracaso. Es decir, los países normales tienen economías abiertas. Nosotros tenemos que ir a una economía abierta, contemplando las situaciones particulares de sectores afectados en ese camino. Pero no hay que dejar de transitar ese camino, porque es el camino que todos los países serios tienen. Por lo tanto, no es un mal en sí mismo abrir la economía, pero siempre y cuando, y comprendo perfectamente la situación de los casos particulares, hay que ir protegiéndolos en ese desarrollo. Entonces, hay una ley que justamente trata de atacar eso. No me sirve, la ley PYME que hicieron y que está planteada no sirve todavía, otra vez de vuelta para el tema de las pymes, no sirve. Pero yo entiendo, pero tu propuesta es cerrar la economía.
que no tengas competencia. Que realmente lo que yo fabrico y lo que fabricamos un montón de estamos en este sector, realmente por lo menos nos escuchan, porque no nos escuchan, no están viendo, están dejando entrar cantidades y cantidades de cosas que hacen. El molinero es más fácil. Si nosotros pretendemos que el mundo nos compre nuestros productos, ¿y qué hago con los empleados? No podemos decirle al mundo que no nos venda sus productos. ¿Cómo le pago? Es bastante básico. ¿Y cómo le pago al empleado? Hay que proteger los sectores más afectados. Hay una ley antidumping tratando de proteger sobre todo los productos. Yo todavía tengo 30 días y no sé qué voy a hacer mañana, si voy a abrir la empresa, para proteger a los sectores más vulnerables a la importación. A ver, Labaña. Creo que el problema que ha cometido el gobierno es tratar de pasar de un sistema al otro sin nada en el medio. Y lo que uno tenía que hacer es, si vos vas a hacer una apertura comercial, vos tenés que ir haciéndolo gradual, tenés que ir dando herramientas para que los sectores como el de la metalmecánica puedan competir y no vengan invadidos por afuera. Digo, el mundo entero no tiene libre mercado. Eso del libre mercado es un lindo verso. El mundo entero tiene medidas para arancelarias. Justamente la aplicación de esas medidas para arancelarias es una herramienta que tenés que hacer. Y hoy el gobierno pero la ley antidumping es un tema muy particular que no sirve para la administración del comercio. La ley antidumping es una medida que se aplica cuando países venden de forma desleal en el mercado, de todas maneras, pero no es una medida de protección de la Yo de todas maneras creo que esta discusión la tenemos que dar de nuevo. El gobierno empezó con una apertura autorizando importaciones. De hecho hay menos importaciones que No, la mayoría de que quedaron, hay menos importaciones que el 2011. Argentina tiene se han aprobado. Lo que pasa es que se han acumulado una cantidad de los precios. Es una economía que se energía cayó los precios, por eso tenés menos importación. Cuando vos mirás el bienes de consumo final, vos tenés que te aumentaron 10 puntos, 10% te aumentó bienes de consumo final. En una economía donde te cae el consumo, eso significa que la producción local te cayó, la caída del consumo más lo que te importaron. Digo, no es muy difícil. A ver, quiero plantearles un tema, y está acá Miguel Calvete. ¿Qué pasa con los precios de los supermercados? Esta denuncia muy fuerte que hizo Miguel Echeverre de La Rural. Los supermercados le roban a la gente, mostrando algunos precios que verdaderamente son importantes, ¿no? Respecto al aumento de precios que hay del productor a la góndola. Vamos a repasarlo rapidito. En el caso, por ejemplo, de un litro de leche, este es el precio de fábrica que sale del supermercado, 10 pesitos, y está casi a 19 pesos en el supermercado. En el caso del queso rallado, 97 pesos sale de fábrica del supermercado y está en 360 pesos con remarcaciones importantes por 4 veces, ¿no? 4.36, 4 veces se multiplica en el supermercado. También, queso Mar del Plata, 56 pesos sale de fábrica del supermercado, 190 pesos en la góndola. Estos son precios que ha relevado La Rural, Echeverre, 45 pesos a 115 pesos, siempre hay que ver de fábrica al supermercado, al consumidor final. Y lo mismo pasa, el dulce de leche, 20 pesos lo compra el supermercado, 65 pesos lo vende, es decir, se multiplica siempre por 2 o por 3 veces. Los supermercados suelen decir que le remarcan solo un 30% del precio que compran al mayorista, y en realidad la remarcación es mucho mayor. Fíjense lo que pasa con la pera. Estos son los precios de CAME. CAME, lo que no sabemos qué pasa en la cadena de intermediación. Le pagan 1,90 el precio por kilo al productor y termina en venta al público 26 pesos. Pero es cierto que no está en los supermercados solo acá, sino que también hay empacadoras, hay cadena de comercialización. Se multiplica así del productor al supermercado 13 veces, o del productor a la góndola 13 veces el precio del producto. Sí, Calvete. Bueno, los ejemplos que estabas dando, tanto el sector lácteo como el sector frutícola, son donde vemos la mayor distorsión. Las grandes cadenas de supermercados, hay un costo promedio operativo que es entre el 35 y el 39%, 40%. Lo que no se entiende es por qué hay márgenes o hay un markup que va muchas veces entre el 80 y el 120% y en algunos casos más todavía. Acá, tomando primeras marcas, obviamente la clusterización, si tomamos primeras marcas, el margen es menor,
pero tomando segundas marcas o productos genéricos, el margen es mucho mayor. Efectivamente, hay una distorsión muy fuerte dado en este caso por la cadena de comercialización y no tanto por la cadena de industrialización. En el caso de lácteos, las usinas lácteas también tienen un componente muy fuerte en la distorsión de precios, porque de lo que recibe el productor ya tenemos un 300% cuando llega a la usina láctea. Sí, pero ojo, quiero repasar los precios. Ahora, un segundo. Sí. Quiero repasar los precios porque... Te doy los ejemplos. Fíjense... Por estamos hablando de primeras marcas. En estos ejemplos, lo que hizo la Rural, para sacar de en medio la idea de toda la cadena de comercialización y la industria, puso cuál era el precio de salida de fábrica al supermercado, y acá hay prácticamente 80% de remarcación en el caso de la leche, pero en los otros productos, y los vamos pasando para no repetirlos, estamos hablando de 200, 300% de remarcación de salida de fábrica al supermercado. Ahí no hay otro intermediario. Son productos con más valor agregado. A medida que vemos que el producto tiene más valor agregado, mayor es la distorsión de precios. En el caso, por ejemplo, de la leche fluida, que se vende en 18 pesos en un supermercado, se consigue hoy en ferias leche con todo el proceso de pasteurización e inocuidad en 12 pesos. O sea que la misma marca. Marcas similares o segundas marcas, pero no la leche es la misma, es decir, son empresas que producen incluso fazón para muchas primeras marcas, o sea que no es que... Bueno, fíjense estos datos que también ha elaborado, en este caso son datos oficiales, precios que ha elaborado el Ministerio de Agroindustria. La lechuga, ¿no? El kilo, los supermercados lo compran a 11 pesos y lo venden a 27,80. Ese precio mayorista compra el supermercado y después cuánto lo venden. Tomate redondo, el kilo lo compran a 11 pesos el supermercado y lo venden a 28 pesos. Zanahoria, el kilo lo compran a 5 pesos y lo venden a más de 16 pesos. Que no quiere decir lo que le pagan al productor, ¿no? También tengo el precio del productor, pero estoy sacando del productor, estoy viendo ya directamente el precio de compra de mayorista del supermercado, directamente puesto en la góndola. Lo mismo pasa, los limones lo compran a 7 pesos con 22 el kilo, compra de supermercado y lo ponen en la góndola a 21,80. Bueno, ahí podemos mostrar la gran distorsión que hay. Una de las herramientas es decir, multiplican los precios del supermercado, dicen nosotros remarcamos 30%. Ahora, la gente que vende en otros canales de comercialización a precios que son un 30, un 40 y un 50% más económicos, o son sonsos o pierden dinero, o en realidad también están ganando. Creo que están ganando. Nadie pone un comercio o un lugar para vender y no ganar. Hay un tema fundamental. Una iniciativa del Ministerio de Agroindustria y del Ministerio de Producción es el tema de las ferias y demás, que son herramientas para justamente los sectores de menos recursos. Pero ahí vemos una diferencia de precios evidente y ahí se pone en descubierto en muchos casos la irresponsabilidad de muchas grandes cadenas de comercialización, ¿no? A ver, a esta altura ya no quedan dudas que la distorsión más grande está en la última parte de la cadena. No es un tema de la industria que se hacen millonarios, pues en el caso de la leche están todas fundidas. Sancor, La Serenísima, están hay un estudio hecho sobre eso. Convocatorias. Es la última parte de la cadena. ¿Cómo será que el presidente de la Sociedad Rural Argentina, con todo lo que eso implica, sale desde el mismo establishment, es decir, no es Federación Agraria con los pequeños productores, el mismo corazón del establishment, del Grupo de los 6, sale a cuestionar que se quedan con la tajada más grande de la torta? ¿Qué están pidiendo, Maxi, los productores agropecuarios a través de las entidades, fundamentalmente desde Confederaciones Rurales Argentinas también? Que se pongan los pantalones largos en la Secretaría de Comercio Interior. ¿Por qué? Porque justo por esas casualidades de la vida, el hombre que está ocupando el espacio, el sillón que ocupaba Guillermo Moreno, es un hombre que entiende muchísimo de esto. Es Miguel Brown, que es uno de los dueños de La Anónima, una de las principales cadenas de supermercados en el sur del país. Hay una fuerte demanda de la producción para que al menos los atienda Francisco Cabrera, de quien depende Brown, y empiecen a meterse en esta cuestión. Algo pasa, porque el productor está fuertemente perjudicado. El productor pequeño, economías regionales, lo que veíamos también el tambero y demás. El consumidor paga precio que el sueldo se le ha achicado drásticamente, ¿no? Las industrias, incluso las industrias lácteas, tampoco están florecientes, están en una situación muy delicada. Ahora, hay un sector de la comercialización y sobre todo de los grandes supermercados
que la verdad que siguen abriendo boca de hay un tema que puedes esperar que, perdóname, que tampoco puedes esperar que el supermercado sea buenito y venda barato, porque la economía tiene que estar ahora hay que transparentar los números, pero bueno, hay una, volviendo al tema de la distorsión y respecto a lo que vos decías de Chévere, que de dónde viene la crítica de la rural. Respecto a la gente de la Secretaría de Comercio, tanto el secretario Brown, el subsecretario Tizado, que es de Comercio Interior, están trabajando, por ejemplo, en temas muy puntuales como el tema de las tarjetas de crédito, que es las comisiones de tarjeta de crédito, que es un reclamo histórico del sector PYME, que es justamente el monopolio que tiene la empresa, en este caso Prisma, que maneja la tarjeta y pertenece a 9 bancos. Es uno de los elementos. Otro de los temas es justamente el monitoreo y la posibilidad de referenciar precios. No estoy poniendo acá en el precio del supermercado, lo que decía Marco Labaña y también plantean desde la rural, que el supermercado después le paga a la industria o al supermercados se cartelizan, le paga a 3 a 4 meses, le exige descuentos por cabecera de góndola o los lugares donde lo ponen es decir, los precios en realidad no son estos los que compra el supermercado, son listas ficticias, son listas de precios falsas, que por otro lado, si vos analizás que más del 50% hoy lo manejan 8 cadenas de supermercados y prácticamente el 70% de lo que consumimos 30 grandes corporaciones, obviamente que tienen un poder de cartelización muy fuerte. La Secretaría de Comercio, y esto nos consta, desde el sector PYME está trabajando ahora con la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que es la herramienta antimonopólica por excelencia que tiene que funcionar, ¿no? A ver, el miércoles se va a conocer el nuevo número de la pobreza en la Argentina, y todo indica, según lo que esta semana ha difundido el INDEC, que es que la canasta para no ser pobre está en 12.500 pesos mensuales de una familia tipo, matrimonio y 2 hijos. La canasta de la indigencia, los consumos mínimos de alimentos para no ser indigente está en 5.100 pesos, una familia tipo, matrimonio y 2 hijos. Bueno, con esos niveles de canasta muy elevados, un precio elevado, de hecho la canasta de la UCA, que marcó en la última medición 33% de pobreza, es de 8.000 pesos. El INDEC está midiendo una canasta por arriba de eso, una canasta de 12.500 pesos mensuales. Atención, porque eso marca seguro que la pobreza que va a difundir el INDEC va a estar arriba del 30%. Y abre toda una polémica respecto a bueno, cómo se hace para bajar estos niveles de pobreza, que además han aumentado en lo que va del año. Mirá el informe y ahora lo discutimos. El gobierno puso fin al apagón estadístico del kirchnerismo. Tras 9 años de manipulación K, el INDEC publicó que una familia tipo necesita 12.489 pesos para no ser pobre y 5.175 para no ser indigente. Macri blanqueó las estadísticas ocultas desde 2007 y dejó atrás los dichos de Cristina de una Argentina con una pobreza por debajo del 5%. Es una combinación de políticas muy fuertes, muy activas, que nos han permitido hoy tener un índice de pobreza por debajo del 5%. Durante el gobierno kirchnerista, Axel Kicillof desconocía el número de pobres y daba una explicación por demás curiosa. Esa pregunta, ¿cuántos pobres hay? Es una pregunta complicada. Yo sé, convenamos que es bastante relativa. No, yo no tengo el número de pobres, no. Últimamente, No, me parece que es una medida bastante estigmatizante. Días atrás, la expresidenta en campaña brindó un discurso donde criticó con dureza la gestión de Mauricio Macri por las medidas económicas que no cumplen con las necesidades sociales de la gente. En la Argentina hoy hay hambre. Macri, en cambio, se diferenció de Cristina y en la ONU dio indicios del sinceramiento que tendría el INDEC y mencionó la pobreza en Argentina, uno de sus principales ejes de campaña, como un tema que aún preocupa. La primera meta es avanzar hacia pobreza cero. Un país como el nuestro no puede aceptar que haya personas pasando hambre en ningún lugar. Macri busca diferenciarse de Cristina y brindará los datos reales de pobreza. ¿Tendremos sinceramiento o sincericidio de los nuevos pobres en Argentina? ¿Cómo logrará el gobierno cumplir su promesa de pobreza cero? Bueno, los datos van a estar seguramente arriba del 30% la pobreza en Argentina. Están muy en línea con los datos de la UCA, que mostraron que el kirchnerismo dejó 29% de pobreza
que la pobreza aumentó al 33-34% en lo que va del año. Incluso algunos dicen que el INDEC quiere mostrar tal cual la pobreza para mostrar también que después se puede bajar desde algún lugar muy elevado, ¿no? Pero Argentina tiene niveles de pobreza que hoy son incluso superiores de los que había en la década menemista, en promedio en la década menemista, ¿no? Y obviamente mucho mayores a los que había en la década anterior, en la década del 80, es decir, viene Argentina con unos niveles de pobreza muy elevados. Un tercio de la población es pobre. Sí, para que te des una idea, Maxi, 1974, 4% de la población era pobre. Y hoy estamos en 34, 32, depende del número que tomes. Claramente es uno de los temas centrales que Argentina lo tiene que poner como prioridad. Y cuando antes hablábamos del modelo de deuda, de si lo financiabas con deuda externa, con emisión, siempre esos modelos terminan igual, siempre terminan generando aumento de pobreza. Y eso es lo que uno quiere evitar. El gobierno está a tiempo de cambiar caer en esa tentación de ir a esos modelos. Lamentablemente hoy uno ve ese rumbo que espero que se logre cambiar, ¿no? Maxi, cuando se habla de pobreza es muy difícil reconocer algo positivo, pero sí es algo positivo el levantamiento del cepo a la verdad. Había un cepo a la verdad que duró muchos años, no nos querían decir la verdad porque es dolorosa la verdad. Nosotros estamos diciendo la verdad a pesar de lo doloroso que es. 29, 30, 31, obviamente que es un dato que nos duele a todos, pero como hablábamos antes de la inflación ¿qué es? Una fábrica de pobreza. Durante 10 años tuvimos inflación del 20, 25, 30%, tiene su consecuencia en la pobreza. La baja de la inflación, el crecimiento y el resultado de las inversiones que llevan su debido tiempo y que el Estado debe acompañar en esa transición, va a hacer que el día de mañana la pobreza vaya a ir cayendo sostenidamente. No, en lo personal celebro lo del INDEC, que nuevamente publica y anuncia la verdad, ¿no? Y después esto es la herencia que se dejó, que evidentemente en los últimos años el estancamiento económico, pese a aumentar el gasto público en 10 puntos del PBI, incluso aumentó la pobreza en esa condición, y refleja la trampa y el contexto macroeconómico donde está envuelta la macroeconomía. Sí, ojo, también hay de estos datos, a mí me parece muy bien que el INDEC se insere, un papelón, digamos, lo que ha ocurrido con el tema de pobreza, y aparte marca un poco como el, qué sé yo, el ladrón que va y toca el timbre, ¿no? Cuando empieza a trucharse el INDEC en el 2007, empiezan a trucharse todas las estadísticas, entre ellas la estadística de la pobreza. Y en algún momento el gobierno con Kicillof, el gobierno anterior, deja de publicar el dato de pobreza en el 2013 porque ya le daba vergüenza, con 5% de pobreza, porque la pobreza había descendido, porque la canasta de pobreza aumentaba 9% por año con la inflación trucha, y los ingresos aumentaban al 25%. La indigencia negativa te daba. La indigencia había desaparecido. Bueno, pero perdón, obviamente es una vergüenza. Argentina en los últimos 3 años ha sido el único país de Latinoamérica, los países más pobres de Centroamérica tienen medición de pobreza. Argentina no ha medido pobreza porque evidentemente daba otros datos. Ahora, ojo que el 30% de pobreza que deja el kirchnerismo y que ha aumentado desde la devaluación y la inflación, son niveles que le marcan una señal de alarma al sistema político. Sí, es correcto. Si el oficialismo piensa que hay margen para ajustes adicionales, bueno, ahí tenés el 30%. Pero por eso decía, cuando la mitad de los economistas que nos critican lo hacen porque no hicimos un ajuste, justamente las limitaciones sociales y económicas que tenemos forman parte, es el nivel de pobreza que tiene la Argentina. Por algo, hacer un ajuste de la metalmecánica PYME, por algo 4% de pobres que tenés en Argentina. Por algo nosotros pagar tarifas. ¿Cuál es la solución definitiva al tema de la pobreza? Es el crecimiento y el desarrollo. Estamos vía las inversiones, vos lo sabés muy bien. Eso las inversiones vienen si vos tenés un mercado interno pujante. Si no, no te van a ver. Estamos generando las condiciones, vos sabés muy bien que estamos generando las condiciones para que las inversiones vengan, y eso trae resultados en el tiempo. La verdad que no es inmediato. Ahora, en lo inmediato lo que hemos hecho es aumentar la inversión social. Claramente. Hoy hay 500.000 beneficiados más de la asignación universal. ¿Mejor o peor que antes?
Pero obviamente que está peor. Si nadie lo discute, nosotros no negamos la verdad. Todo es lógico. Pero tampoco te voy a decir que estamos medidas que tenés 30% de pobreza y nosotros no la verdad. Digamos que sea el hecho de transparentar estos índices es importante. Me parece que es lo obvio. Hay 700.000 pobres más, sí, que se agregan a los 11 millones que vino la última gestión. Ahora, lógicamente, el hecho de ser transparentes implica que haya mayor confianza y que los inversores vengan. Eso creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? No, y además hay una condena social, me parece. Hay cosas que ya no se permiten, digamos, y que obviamente si algún próximo gobierno, incluido el gobierno de Macri, vuelve a truchar los datos de inflación o de pobreza y demás, bueno, tendrá un castigo también desde el punto de vista electoral. Esa yo creo que es parte del cambio que todos quisimos que se genere, dos distintas expresiones, terminó ganando Cambiemos, pero todos íbamos en eso, de fortalecer las instituciones, fortalecer el INDEC, fortalecer el Congreso, el presupuesto. Esas son cosas que todos decíamos que son una base necesaria, pero no son suficientes. Creo, Maxi, que en realidad se trata también de un cambio de modelo, de un modelo donde asistía a la pobreza, pero no generaba las condiciones para sacar de la pobreza. Y nosotros generamos un modelo que en el mediano plazo va a sacar de la pobreza y en el mientras tanto asistimos y vamos a ir hay una medida que el Estado muy elemental, que la pobreza de los 90 fue pobreza por falta de ingresos, la disparada de la desocupación. La pobreza del kirchnerismo, que se mantuvo en esos niveles, incluso en promedio más elevado, fue pobreza por insuficiencia de ingresos. Es decir, un modelo que creó empleo, porque la tasa de desocupación ha sido mucho menor, no en los últimos tiempos, hasta los últimos años, ¿no? Exactamente, a los últimos años, como decía Roberto Labaña, también se truchó el índice de empleo, pero los ingresos de los ocupados no eran suficientes para salir de la pobreza. El desafío hacia adelante no solamente mantener los niveles de empleo, sino también mejorar los ingresos de los empleados. Exacto. Es decir, empleo de buena calidad, en blanco, que puedan sacarle al empleado, pero, Maxi, para la eso, condición de pobre. 100% de acuerdo. Para eso es necesario que el gobierno entienda que las pymes son las que generan los empleos y el 80-90% de las pymes le venden al mercado interno. Digo, esto no digo hacer solamente consumo sin prestarle atención a la inversión. La inversión es absolutamente necesaria, pero el consumo es el motor de la economía y la inversión, si se quiere, es el lubricante. Gracias a todos por haber estado esta noche en Plan M. Ya me decís, Carlito González Prieto, un dato de la reunión del miércoles, esa reunión clave con el presidente para definir el tema de las retenciones a la soja. No tenés un Smart TV, no importa, porque a partir de ahora Telecentro convierte todos los televisores en Smart. Con el nuevo Deco de Telecentro tenés acceso directo desde tu control remoto a las mejores películas y series en Netflix y Telecentro Play. Tan fácil como cambiar de canal cuando quieras, como quieras. Con Telecentro tenés internet 20 mega Wi-Fi, televisión HD y telefonía todo por 8.49 final por mes. No esperes más, llama al 6380-000 en Telecentro. Voy a tener en algún momento el control remoto que tiene Netflix y Telecentro Play para poder mostrarlo. Ahora no lo puedo hacer. Carlitos, ¿qué pasa el miércoles con el presidente? Bueno, el único que quiere cumplir con la promesa de campaña de bajarle 5 puntos a los productores de soja de retenciones es el presidente, Mauricio Macri. El resto de los ministros, el jefe de gabinete también. Y dale con las retenciones. Que no es el momento. Está obsesionado Macri con eso. Y dale con las retenciones. ¿Qué pasó? Todos le han dicho, si llegás a anunciar que bajás 16.000 millones de pesos adicionales las retenciones a la soja, y bueno, pero la CGT te prende fuego. Nosotros se lo pedimos para ganancia y para un plus para los jubilados. Claro, bueno, dentro del mismo campo también. O anunciar que vas a hacer obra de infraestructura con esos 16.000 millones de pesos. Los productores de cerdos, por ejemplo, lo que no la están pasando bien, todas las economías regionales, van a decir otra vez para los ojeros, pero bueno, parece que dice, se define el miércoles en la reunión del miércoles. Sí, con la promesa de campaña del 5%. ¿Qué pasó mientras tanto en las entidades del campo? Empieza a discutirse. Y si desde el mismo campo le decimos, te bancamos, espera un poquito para sacar estos 5%. Sí, pero no ha habido declaraciones en ese aspecto, Bueno, a ver, mirá que esta semana Federación Agraria Miguel Echeverría también dijo que están esperando la promesa de Macri. Sí, pero ¿qué querés que diga? Pobre, no tiene alternativa. ¿Qué va a salir a decir? Te lo regalo. Pero por otro lado, Federación Agraria Argentina dijo, bueno, si hacen un fondo anticíclico, por ahí nos gusta más que bajen 5% las retenciones y que no haya otra cosa. Con Inagro salió a apoyar firmemente. Bien. CRA y Sociedad Rural dicen no, que el presidente cumpla con las palabras empeñadas. Vamos a ver si para el próximo domingo tenemos la respuesta
a este gran interrogante que puede traer mucha polémica, por cierto. Gracias a todos por haber estado esta noche en Plan M Económico. Nos reencontramos mañana, como siempre, a las 9 con Plan M, y si no, el domingo próximo a las 8 de la noche con Plan M Económico. Chau, pásenla bien.